Hace algunas semanas tuvimos la posibilidad de mantener un diálogo vía estas plataformas que hoy utilizamos para poder conectarnos, para traspasar más allá de los condicionamientos de la pandemia, pero una comunicación, les decía, en donde gracias a la gestión de Quique Hyunji pudimos sentarnos a charlar con dos referentes del teatro cubano y hablar así, en una charla muy distendida sobre lo que implica hoy la realidad del teatro cubano y también, por supuesto, en ese intercambio lo que implica la realidad del teatro cordobés y argentino. Ha sido una charla realmente muy rica, muy profunda. Hemos decidido dividir el material en dos entregas. Hoy vamos a ver la primera parte de esta charla y dejaremos para el sábado próximo la segunda. Les recomiendo que vean porque va a ser como asomarnos, aunque las condiciones técnicas de la comunicación no fueron las mejores, pero vamos a poder asomarnos por un ratito a lo que es la realidad de un teatro que se ha convertido sin duda en referente del teatro latinoamericano, que es el teatro cubano. Disfrutemos de este diálogo. Nos interesaba comenzar la charla con vos pidiéndote que nos cuentes un poco cuál ha sido, cómo ves vos desde hoy, desde tu lugar, cómo ves la trayectoria que el teatro cubano ha tenido en las últimas décadas. Yo creo que en las últimas décadas tratar de resumir qué ha pasado con el teatro cubano es un poquito complicado, porque han pasado cosas muy, muy ricas y también cosas muy difíciles. Entender que el teatro es un hecho político, además de artístico y estético y cultural y humanista, que mueve las ideas y mueve a la gente a pensar de un modo diferente. Y en un contexto como el nuestro, el teatro ha sido una revolución también dentro de la revolución que hemos vivido y vivimos en Cuba, porque no siempre lo que el teatro ha dicho ha sido bajo el signo triunfalista que los discursos oficiales generan. El teatro también se ha puesto a contradecir, a indagar, a problematizar, a cuestionar. Hay mucho teatro, hay mucha diversidad, mucho contraste, y para mí lo más importante es que esto solo se produce, entre otras cosas, por un alto sentido de apoyo oficial que ha tenido el teatro y las manifestaciones artísticas en general, que ahora mismo eso se está moviendo, transformando, porque la realidad cada vez se hace más compleja y habrá que buscar alternativas que no solo deben venir desde los estatutos, digamos, estatales, oficiales y del gobierno, sino hay que abrirse a la realidad que el país está viviendo y buscar otras fuentes de financiación, otras fuentes de recursos, otras maneras de gestionar los recursos y las relaciones del teatro con la sociedad. Y creo que eso nos va a dar la posibilidad también del abordaje de temas, de problemáticas, de preocupaciones que la gente tiene en distintos sectores de la sociedad. Uno, porque los malos nos tumbaron la pared que levantamos por aquello de ir loco por el medio de la calle. Dos, ahora ya no hay malo que nos tumbe un bloque. Tomando tu obra como ejemplo, como esto que hoy te tiene involucrado, y tuvieras que resumir cuáles son las características que el teatro cubano tiene hoy. En tu caso, estás preparando un musical, decías, una comedia musical, pero en general, digo, ¿cómo podrías sintetizar las características que el teatro cubano hoy presenta? Yo siempre he demandado una autonomía, mayor autonomía, y no es que el Estado renuncie a su encargo estatal, porque yo creo que eso es una conquista que hemos sentido. Soy un joven procedente de una familia humilde, pude estudiar, tener mis estudios en arte gratis y he podido tener un grupo de teatro, una compañía grande con 36 actores, sede propia y 2 estrenos al año totalmente subvencionados. Y yo entiendo que eso es una ventaja importante, es una bendición. Pero como mismo tengo esas libertades que implican, por supuesto, pactos y responsabilidades, también tengo la limitación de que la brida es muy recia hacia el camino a donde yo quisiera desarrollar mi teatro. Yo tengo una investigación hace 5 años de poder insertar, por ejemplo, espectáculos teatrales en ambientes de consumo para escribir nuevas convenciones a partir de la recepción de ese espectador que de pronto se desubica del canónico edificio teatral, cómo lo puedes recibir. Y por eso he decidido introducir un bar teatral. Y no tengo autonomía sobre eso.
Es decir, eso de alguna manera frena y limita mi desarrollo, mi investigación, y es una larga trayectoria de concientizar, de demostrar y de probar que no es una satanización, ni es una intención de crear un neoliberalismo con el arte escénico, que solamente es una investigación artística y una necesidad y aspiración muy legítima, digo yo, de prosperidad, porque no entiendo ni, por supuesto, coincido con que el teatro tenga que ser necesariamente un gasto netamente público. Yo creo que tiene un valor para mí como simulador de la realidad, como un alimento espiritual, como un traductor de esta realidad también, y tiene un valor productivo, tiene un valor que es importante que los propios practicantes de este oficio vayamos entendiendo, vayamos desarrollando, y en ese punto es una demanda muy particular. El contexto es diverso y es muy resistente. Yo creo que para ser una islita en el medio del Caribe, tenemos estas limitaciones tecnológicas, ¿sabes? Nos las gestionamos bastante bien a la hora de intentar recibir información y de intentar hacer un teatro que se parezca a nuestra idiosincrasia y a nuestra cultura. Soy clase media, baja y pienso. Y en eso gasto mi tiempo. Y en salir. Y actuar. Y en leerme libros de los que no puedo hablar con nadie, porque ¿con quién coño voy a hablar de Rilke? ¿O de Joyce? ¿O de León Felipe? Quique me contaba, antes que hiciéramos la conexión, me contaba del intercambio que hay entre el teatro cubano y, en este caso, bueno, me contaba Quique la experiencia que él ha tenido de participar allá. ¿Querés contarnos un poco, Quique? Y de paso nos metemos a indagar el tema justamente de cómo se dan esos vínculos y qué producen de un lado y otro de esta línea de intercambio. Sí, lo interesante es cómo Heberto ha generado estos vínculos por medio de traspasos escénicos. Yo pude conocer muchísimos artistas en La Habana gracias a ese espacio, gente joven de teatro y que trae innovaciones estéticas dentro del formato de teatro latinoamericano, que tiene una estructura muy tradicional, aunque pareciera que no, y escucharlo en este momento a Pedro es algo fascinante, porque digamos, es en sintonía con lo que estamos pensando en Argentina de cómo profesionalizar el teatro. Nosotros no estamos subvencionados por el Estado, excepto que lo pidamos, y profesionalizarlo de llegar al espectador y que el espectador consuma teatro de motu propio, por necesidad y porque se vaya generando ese hábito de consumo para que nosotros también como artistas podamos vivir del teatro. Por eso me parece fascinante, Pedro, esto que comentabas, para nosotros es la profesionalización. Ustedes ya están profesionalizados por el Estado, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros tenemos que profesionalizarlos por nuestros propios medios, y la forma de profesionalizar es cuando uno vive del teatro, llevándolo a los ámbitos que son de consumo, como bares, como espacios abiertos, espacios públicos, espacios privados. Esa sintonía me pareció maravillosa, porque eso nos permite también en esta conversación poder encontrarnos en cómo estamos pensando el teatro en este momento en Latinoamérica. Totalmente de acuerdo. Cuando yo estuve en Buenos Aires en el 2015, quedé fascinado con la cartelera. Tuve la suerte de pasar por varios circuitos, y cuando regresé a Cuba, con las conversaciones con varios teatristas allí, ellos me decían que ellos querían como recorrer el camino inverso. Es decir, yo estaba buscando algo que fuera como un teatro independiente, como luces también sobre el teatro comercial, ¿por qué no? Y de pronto la gran demanda ahí era la subvención oficial, ¿sabes? Y la necesidad de que eso se ampliara. Yo decía, estamos como en sentido diferente. Si pudiéramos lograr una media, si pudiéramos lograr una integralidad de esa experiencia, sería espectacular. Y me resulta curioso, yo hablo siempre con mi equipo, que es diferente o no es suficiente, al menos no el que me gustaría, de las formas y las gestiones del teatro argentino. Siempre estamos mirando como hacia Europa, siempre estamos mirando como hacia Alemania, siempre estamos mirando como otros modelos de gestión, cuando aquí cerca yo entiendo que lo tenemos. Y yo considero que el cubano tiene una cultura creativa, como también lo tiene, por ejemplo, el teatro argentino, que veo que en cualquier esquinita te levantan una pieza, bueno, monstruos del realismo como son, quedé totalmente fascinado. Cualquier zona
porque eso demanda una teatralidad que de pronto tiene un valor productivo, que de pronto tiene una capacidad de consumo, una capacidad de circulación, y eso para mí ha sido un referente.